Habla Slim. El empresario Carlos Slim rechazó ser el contratista preferido de la 4T. Dijo que en su momento hablará de las diferencias con el gobierno federal y aunque Telmex ya no es negocio, no se deshará de la empresa. Taller de explosivos. Milenio obtuvo imágenes de un centro de producción de minas artesanales desarticulado en Michoacán. Los grupos criminales las usan para protegerse y enfrentar a las autoridades. Oasis en Ciudad de México. La sequía y escasez de agua potable en el Valle de México obliga a buscar alternativas para el abastecimiento, como el acuífero profundo descubierto hace una década a un costado de la central de abasto. Reprueban al INM. La Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó la evaluación de las estaciones migratorias del instituto. Ninguna es adecuada. Lo analizaremos con Eunice Rendón. Rehenes liberados. Operación de rescate de 2 argentinos israelíes dejó al menos 50 muertos al sur de Gaza. Milenio conversó con familiares de los liberados. Buenas noches. Es poco usual que el empresario Carlos Slim convoque a una conferencia de prensa. Hoy lo hizo. En el 2019 dio una para hablar de los avances en la reconstrucción por los sismos del 2017. También lo hizo una semana después de que Donald Trump asumió como presidente de Estados Unidos en enero del 2017. Slim llamó a la unidad ante la postura del republicano contra México en ese entonces. Hoy, a 7 meses y medio de que Andrés Manuel López Obrador deje la presidencia, el ingeniero Carlos Slim expuso por casi 4 horas su postura frente a diversos temas. Negó ser el contratista consentido de la 4T, mostrando la historia de sus empresas desde que adquirió Telmex. Cuestionó las fallas de la construcción de la línea 12 que se atribuyen a su constructora. Planteó su postura sobre las iniciativas presidenciales enviadas al Congreso la semana pasada y, aunque no dio muchos detalles, confirmó que en el 2018 lo andaban candidateando a la presidencia. Por todas las cosas que se escriben, se dicen, se opinan, entonces tratar de dejar esto claro. Durante el periodo de 1965 a 1981 constituimos 3 empresas y fue así como Grupo Carso tuvo una expansión importante ya cuando se privatiza Telmex, que por cierto, recuerden que tenía 51 el gobierno y 49 los privados, o sea, no era una empresa 100% del Estado. Telmex como tal, sin Telcel, sigue siendo negocio para No, Carso. No es negocio. ¿Lo va a vender? ¿Perdón? ¿Lo va a vender? No. ¿O va a seguir No, porque es mexicana, pues ya lo hubiéramos vendido. La línea 12 del metro. Yo sepa, ningún funcionario, ninguna persona del sector privado enfrentó cargos. Ese metro trabajó 12 años y no le pasó nada, porque no tiene que ver, que no es una cosa de origen. Rechaza abiertamente estos epítetos de que usted es el empresario más beneficiado de este sexenio. Bueno, no sé, ahorita tenemos el 35% o 30% de participación de mercado y no veo qué beneficio me haya dado este gobierno y ahorita lo discutimos. De toda la obra pública que ha hecho este gobierno, solo hemos recibido la etapa 2 del Tren Maya y de esa etapa no hicimos ni el viaducto ni la estación. Pues la verdad, aunque se digan otras cosas, que yo tengo pendiente cuando acabe este gobierno hablar con el presidente muchas cosas, como él dice, diferimos en varias cosas, entonces ya quedamos a hablar cuando acabe de lo que diferimos, empezando por Porfirio Díaz. La pensión es que es muy importante cómo se hace. En algunos casos se plantea que sea más que la que ganar, eso sería ilógico. Si yo trabajo 30 años o 40 y gano 100 pesos, yo creo que es sano que, hablo de pesos netos, no de brutos, es relativamente sano que gane 90, si le exageras 80,
o lo mejor es que gane 100. Dice, él habla de los 65 años, yo estoy de acuerdo que sean los 60, pero que no lo ponga en la Constitución, porque es probable que en 10 años o en 5 vivamos 90 o 100, hay que darles una subidita. Lo de becas a estudiantes, y eso estamos muy bien. Salud universal y educación universal de calidad y moderna que no se está dando, es muy importante. Prohibir el maltrato a los animales. Yo antes de esto pondría prohibir el maltrato a los humanos. Es un horror lo que hay que preocuparse por eso. Luego se preocupan por los animales. El Poder Judicial, lo fundamental es que siga la división de poderes. En resumen, creo que hay unas cosas muy buenas y otras regulares. La pregunta específica es, ¿en qué circunstancias y quiénes específicamente le hicieron esta propuesta? Entiendo por lo menos dos personajes. Claudio X González Laporte y Alejandro Ramírez Magaña. Ninguno de los dos. ¿Quién le hizo la propuesta entonces? No, mira, estuvo en las redes. Las redes lo empezaron a decir en el 17 y más en el 18. Y hubo algunas propuestas de varias gentes que no te voy a decir. Pero que no son ni Claudio ni Alejandro. Aunque Slim dijo que la propuesta para ser candidato presidencial surgió en las redes, desde la semana pasada y en su libro el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que el PRI y el PAN se acercaron al ingeniero Slim y que él se negó por estar dedicado a otro oficio. Recordemos. Invitan a Carlos Slim para ser candidato con la propuesta de que ellos buscaban que declinara Mitt y Anaya. Y Carlos Slim les dice: no, yo estoy dedicado a otras cosas, y no aceptó. En la conferencia mañanera de este lunes se explicaron los detalles de la iniciativa con la que se busca reformar al Poder Judicial, resumida en 4 puntos. La nueva integración de la Suprema Corte de Justicia, con 9 ministros en lugar de 11, y la desaparición de las 2 salas para que todo se decida en el Pleno de la Corte con sesiones públicas. La elección de ministros, magistrados y jueces por voto popular. La primera sería una elección extraordinaria el próximo año, 2025, con campañas de 60 días. Sustitución del Consejo de la Judicatura Federal y la creación del Tribunal de Disciplina, que no podrá destituir a ministros, pero sí promover juicio político en su contra. Nuevas reglas para que los juicios sean más rápidos y ajustes legales para que el Poder Judicial no revierta leyes aprobadas por el Congreso. Mientras unos promueven las iniciativas presidenciales, otros las rechazan, como quienes protestarán el próximo domingo 18 de febrero en la Ciudad de México con una concentración en el Zócalo a las 10 de la mañana, además de 107 ciudades del país y el extranjero. Los organizadores explicaron que exigirán que el gobierno federal deje de promover el voto para los candidatos de su partido y pedirán que el 2 de junio haya elecciones libres. Descartaron estar a favor de una de las candidatas y confirmaron que el único orador el domingo, en el Zócalo, será el expresidente del INE, Lorenzo Córdoba. El orador único será el exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello. Lo que queremos es que haya elecciones libres y limpias. Quienes decidan apoyar a una candidata en lo específico, que lo hagan. En estas 216 organizaciones, hay algunas organizaciones que abiertamente van a apoyar a Xóchitl y otras no. Que cada quien tome su decisión. Si el gobierno mete las manos en las elecciones, el voto no es libre. Si el gobierno usa dinero público para ayudar a sus candidatas y candidatos, el voto no es libre. Si el gobierno quiere desaparecer al INE, controlar al Tribunal Electoral y someter a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el voto no es libre. Aunque lo nieguen, los organizadores son afines a Xóchitl Gálvez, quien ayer, por cierto, fue criticada por fotografiarse con el expresidente Felipe Calderón, quien publicó la foto con la candidata presidencial del PAN, PRI y PRD en Madrid, España. Gálvez aclaró que no recibe consejos de Calderón, que lo saludó porque es educada, que tienen una visión distinta de México. Al terminar su gira, bastante efímera por ese país, respondió a las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador
que hizo en su libro, donde la describió como una ladina, racista y clasista. Ella dijo que mejor se debería de concentrar el presidente en resolver los problemas, por ejemplo, el de la inseguridad en México. Claudia Sheinbaum recibió esta tarde su constancia como candidata única a la presidencia por el Partido Verde Ecologista de México, en un evento en el que ella, Claudia Sheinbaum, no habló. Se explicó que se está cuidando de la garganta en preparación para el discurso que dará en el inicio de su campaña el 1 de marzo en el Zócalo. Sí, faltan más de 2 semanas, pero ya se está cuidando de la garganta, eso se explicó. En su cuenta de Twitter agradeció al Partido Verde por ser parte de la coalición Sigamos Haciendo Historia y por haberla designado como su candidata presidencial. Y Jorge Álvarez Maínez, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, estuvo en Aguascalientes. Ahí se reunió con Carla Espinosa, aspirante a la candidatura para la alcaldía de la capital hidrocálida. Maínez dijo que el Estado merece tener un buen gobierno y lo nuevo, como Nuevo León y Jalisco. El fin de semana se desataron las críticas de Morena contra Signalab, ese laboratorio del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, que fue seleccionado por el INE para depurar las preguntas desde redes sociales que se harán en el primer debate presidencial del próximo 7 de abril. Aunque ya se había aprobado en el INE y los representantes de Morena en el INE no se habían inconformado, ahora este es el discurso. En particular contra la directora de ese laboratorio, la extraordinaria investigadora Rosana Reguillo. Resulta que el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum detectó que la directora responsable de este centro pues tiene una actividad pública manifiesta de confrontación con la Cuarta Transformación. El ITESO no puede participar en este proceso, no puede haber una disculpa pública o que la institución designe a otra persona, porque el centro está claramente dirigido por una persona que no simpatiza y tenemos que garantizar la neutralidad, la imparcialidad en las participaciones de la ciudadanía en los debates presidenciales. Los debates pues tienen que hacerse en un ambiente de neutralidad para que puedan conocerse las ideas de las candidatas y el candidato. Entonces, no estamos de acuerdo que de antemano pues ya estén cargando la balanza para un lado, ¿no? Estamos totalmente en contra de que sea esta empresa. Está demostrado solamente con seguir las redes sociales de la persona que encabeza esta empresa, Signalab, que está totalmente vinculada con la oposición. Hoy Milenio Jalisco conversó con Alexander Satyrka, el rector del ITESO. Él explicó en qué consiste la metodología que utilizarán. Negó que sean contrarios a la 4T, como Morena está argumentando, pero expuso que de ser necesario podrían retirarse si se cree que su metodología para depurar esas preguntas de las redes sociales para el primer debate no funciona. Estamos esperando ver en qué consiste. Nuestra apreciación es que lo que entregamos, desde luego que es válido, está a prueba de este tipo, a lo mejor, de cuestionamientos, de que pudiera haber un sesgo, precisamente por la metodología, que no es el que se sienten 2 o 3 personas a decidir qué es lo que se va a hacer, sino que hay un proceso algorítmico que se puede auditar, y también supimos que hay una auditoría que trabajará con lo que nosotros entreguemos. La postura de la universidad es que nuestra interlocución es académica. Si hay alguna objeción académica a lo que hacemos, estaríamos dispuestos a ver, a atender, a remediar o a retirarnos si se demuestra realmente que la metodología que tenemos no funciona o no es confiable. Ya consideraciones políticas no nos corresponden a nosotros como universidad. Pero Morena está firme en su inconformidad. Esta tarde se presentó ya un recurso de impugnación para que Signalab no se encargue de la selección de las preguntas del primer debate presidencial, debate que, por cierto, no es obligatorio para las candidatas y el candidato. Pueden faltar. Lo del ITESO parece un buen pretexto para ausentarse. El viernes le presenté parte de la primera entrevista del magistrado del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, luego de dejar la presidencia del tribunal tras presiones de 3 de sus compañeros. Hoy le muestro lo que le dijo a mi compañera Janet López Ponce sobre ese episodio y lo que le llegaron a ofrecer. Fue bastante duras las acusaciones que se hicieron en su contra. ¿Con qué sabor de boca se queda, magistrado, después de esta crisis que algunos no quieren llamar crisis? Las acusaciones que mencionas pues fueron generales,
yo no encontré una concreta, y si la hay, que se presenten las denuncias correspondientes. Y hay unos que aquí en el tribunal me vinieron a ofrecer el nombramiento de magistraturas regionales y les dije que no. La independencia también se tiene que demostrar en ese tipo de interacciones con los procesos de nombramiento. ¿Por qué usted no le dio su voto a Mónica Soto para presidir, magistrado? Porque la pérdida de confianza que expresaron en ese contexto es mutua, y es mutua en relación con todo el proceso, la forma en que se condujo la petición de renuncia, ¿no? Otro de los temas de esta elección o de este proceso electoral es la violencia contra los políticos, pero también contra los aspirantes a cargos de elección popular. En el Estado de México, el aspirante a diputado federal de Morena en Ecatepec, Yair Martín Romero, fue asesinado por presuntos integrantes de un grupo delictivo que opera en ese municipio. Él había denunciado públicamente que recibió amenazas e intentos de extorsión y presión política por parte de líderes de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales. Hasta ahora no ha habido detenciones por ese ataque. En lo que va de este proceso electoral 2024, van 11 precandidatos asesinados. Los últimos 3 ocurrieron en la última semana. La familia Monreal volvió a ser víctima de violencia en Zacatecas. Jorge Antonio Monreal, el sobrino de Ricardo y David Monreal, fue asesinado a tiros el sábado en la comunidad de Plateros del municipio de Fresnillo. Hasta ahora las autoridades tampoco han detenido a posibles responsables. En redes sociales, tanto el senador Ricardo Monreal como su hermano David Monreal, gobernador de Zacatecas, reconocieron que es una época dura, dolorosa para el país, para Zacatecas, donde familias enteras, incluida la suya, han sufrido. Mientras que David Monreal aseguró a los zacatecanos que no habrá impunidad en este tipo de crímenes. El fin de semana en redes sociales se difundió un video que muestra a un grupo de soldados que fue víctima de la explosión de una mina terrestre cuando transitaba por un camino de terracería en la frontera de Jalisco y Michoacán. Autoridades de la 15ª Zona Militar, con sede en Zapopan, Jalisco, confirmaron a Milenio que el incidente ocurrió el 20 de enero en el municipio de Santa María del Oro. Dejó un saldo de 8 militares heridos. Los soldados estaban realizando un patrullaje con apoyo de unidades de la Guardia Nacional debido a reportes de presencia del cártel Jalisco Nueva Generación. Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento oficial de ninguna autoridad sobre ese hecho, pero, le repito, la 15ª Zona Militar en la región confirmó a Milenio que eso ocurrió el 20 de enero. Y sí pasa eso en Michoacán. Este tipo de ataques se han hecho comunes y son los integrantes del crimen organizado los que están poniendo este tipo de artefactos en la zona. Mi compañero Ángel Hernández viajó hasta allá, donde tuvo acceso exclusivo a 2 fábricas clandestinas de explosivos, presuntamente del cártel Jalisco Nueva Generación. Aquí la historia. Milenio obtuvo en exclusiva imágenes del interior de un par de fábricas clandestinas de artefactos explosivos improvisados en Sicuirán, en la Huacana michoacana. Presumiblemente pertenecientes al cártel Jalisco Nueva Generación, contenían materiales, herramientas y equipo que nunca se había visto antes en manos del crimen organizado. Desde la materia prima, que todavía venía en cajas, que se habían comprado, estaba el rayado, el pintado, la fabricación de las espoletas, la fabricación de la metralla, el almacenaje del explosivo, el almacenaje ya de los artefactos explosivos ya fabricados. Estaba toda la línea de producción completa. En este edificio se fabricaban lanzagranadas tipo calibre 40, así como las granadas, y en este otro más granadas, pero para ser lanzadas por dron, además de morteros artesanales y sus lanzadores. Se trata de 2 edificios que conformaban un superlaboratorio del cártel. El más grande que se ha encontrado en México fue un total de 311 artefactos desactivados, 95 kilos de explosivos, que equivalen más o menos a 1.300 artefactos en caso de que se hubieran configurado. Según lo encontrado, especialistas en la fabricación de bombas utilizan material que se puede comprar en ferreterías o tiendas. Este superlaboratorio es el segundo de su tipo que se encuentra en México. En 2020, en Puebla, el ejército localizó el primero. A casi 4 años, los cárteles han mejorado la capacidad para fabricar sus propias bombas. Es un riesgo para la población, es un riesgo para las autoridades que se encuentren este tipo de laboratorios porque, pues, a fin de cuentas, fabrican artefactos que luego
se encuentran tirados, los encuentra la población, algún curioso los levanta y es un riesgo, ¿verdad? Por eso estamos en un combate frontal contra ese tipo de artefactos. Con imágenes de Hugo Armando López para Milenio Noticias, Ángel Hernández. A la hora que vuela esto le da estabilidad y esto hace que explote. En Sonora, elementos de la Marina y autoridades del Estado aseguraron el laboratorio de drogas sintéticas que dicen es el más grande encontrado en la historia de México. Estaba compuesto por 6 puntos de generación de sustancias. En el lugar se decomisaron 41 toneladas de producto terminado, 12 de precursores químicos. Además, se encontraron 72 reactores, 102 condensadores y 32 centrifugadoras. Según las autoridades, este aseguramiento representa un golpe de más de $700 millones en ganancias para el crimen organizado, aunque no se detuvo a ninguna persona. El narcolaboratorio fue encontrado en la comunidad de Rancho Viejo, en el municipio de Quiriego, ubicado en los límites de Sonora con Chihuahua, región en la que operan células del cártel de Sinaloa bajo las órdenes de los Chapitos. En Villahermosa, en Tabasco, 3 hombres fueron asesinados, otros 3 resultaron heridos luego de una pelea a balazos en la entrada de un bar, el bar Hope 52. 7 personas fueron ya detenidas. Las cámaras del lugar documentaron el ataque y son ahora la evidencia de que al menos 3 sujetos portaban armas adentro de ese establecimiento. Este es un trabajo de Emir Castañeda. La balacera, que dejó 3 muertos y varios heridos en el bar Hope 52 de Villahermosa, Tabasco, ocurrió a las 2:55 de la mañana del domingo, cuando 2 grupos iniciaron una pelea frente a la puerta del lugar. En las imágenes se ve a un hombre vestido de negro que intentó detener la trifulca realizando disparos al aire. Sin embargo, fue asesinado segundos después por un tirador de playera blanca que salió del establecimiento y disparó a quemarropa contra los involucrados. Un video tomado desde otro ángulo muestra que momentos antes de la balacera, los hombres que iniciaron el conflicto salieron del lugar, pero regresaron. Uno ya llevaba una pistola en la mano. También se observa que al menos 2 hombres se pusieron de pie tras el ataque y se fueron por sus propios medios. Después del incidente, el tirador salió huyendo de pie y fue alcanzado por al menos otros 2 sujetos. Cámaras del interior del lugar grabaron su cara cuando se encontraba realizando un pago en una caja. También lo tomaron cuando convivía con los 2 hombres que estuvieron involucrados en el inicio de la pelea y mientras manipulaba su arma al interior del establecimiento. Medios locales de Tabasco informaron que los 3 hombres que murieron en el ataque eran parte del grupo de 13 sujetos que fueron detenidos el 21 de enero en Playa del Carmen, Quintana Roo, y entre quienes está un joven identificado como Jesús Carballo Gutiérrez, alias el JR, a quien se le relaciona con funcionarios del gobierno de Chiapas. Milenio Noticias. Ya los habían detenido en Quintana Roo a la mayoría de ellos, los soltaron, fueron a divertirse a un bar y ahí los resultados, las consecuencias. Ayer, por cierto, domingo 11 de febrero, el día que ocurrió esa balacera y esos homicidios en Tabasco, fue el día más violento del año en todo el país. 100 personas fueron asesinadas en México en las últimas 24 horas, de acuerdo con el informe de víctimas de homicidio doloso del gobierno federal. Además de ser el día más violento en casi 6 meses, pues la última cifra similar ocurrió el 28 de agosto del 2023, también mataron ese día a 100 personas. Los estados con más homicidios registrados ayer fueron Guanajuato, el Estado de México, Tabasco por supuesto, con lo que pasó en ese bar, Estado de México, Guanajuato y Jalisco. Ahí están. En Guerrero, la Fiscalía Estatal confirmó que fueron encontrados los cadáveres de 4 integrantes de una familia. Estaban desaparecidos desde el 19 de enero. Se trata de Cecilia Gaspar, su esposo José Domínguez y sus hijos Roberto y Gaudencio. Trabajaban en el campo cuando fueron secuestrados por presuntos integrantes del grupo delictivo Los Ardillos, en Chilapa. Ellos pertenecían a la comunidad en la que 15 niños y 5 niñas fueron armados hace algunas semanas por la policía comunitaria, imágenes que le presentamos de nuevo, para ponerlos a participar en las labores de búsqueda. Esta acción llevó al gobierno de Guerrero y al federal a presentar denuncias, el gobierno de Guerrero sobre todo a presentar denuncias de corrupción de menores, pues por lo que se armaron, por la desaparición de los integrantes de esa familia, hoy ya hay un resultado, aparecieron muertos.
En Chilpancingo, 2 personas resultaron heridas tras un nuevo ataque contra el transporte público. Después de las 7 de la noche, hombres armados dispararon contra una base de camionetas en la colonia Javier Mina. Ocurrió luego de 3 días sin ataques contra los transportistas y solo a unas horas de que el gobierno estatal aseguró que el transporte ya estaba reactivado al 90%. El servicio llevaba una semana caótica por la inseguridad. Antes del ataque de esta noche, la Secretaría de Educación Estatal llamó a reanudar las clases presenciales después de la reactivación del transporte público. Mientras que la alcaldesa Norma Otilia Hernández pidió a la población no dejarse dominar por el miedo, a pesar de lo que pasó hoy a las 7 de la noche. En la mañana decía, no se dejen dominar por el miedo. En la noche atacaban de nuevo a unidades de transporte público. Es cierto, hay un tema de guerra más psicológica por medio de las redes. Creo que ha magnificado. Hemos aprendido a vivir con esto. Entonces, decirles que no nos puede ganar el miedo. Yo creo que es el miedo que nos hace reclinarnos, pero el día que nosotros dominemos este miedo va a ser el día que nosotros nos vamos a empoderar de lo que nos toca, nos corresponde como sociedad. Milenio tuvo acceso al pozo de agua potable San Lorenzo Tezonco, al oriente de la Ciudad de México, de donde se extraen reservas de agua de 15,000 años de antigüedad y que también estamos explotando. Podría ser la solución ante la sequía y la falta de agua potable, pero para los expertos es insuficiente. Es una historia de Fanny Miranda. Es el pozo de agua potable San Lorenzo Tezonco, ubicado a un costado de la central de abasto. De aquí se extraen reservas de agua a 48 grados de temperatura de 15,000 años de antigüedad, que se encuentra a más de 2,000 metros de profundidad. Es decir, de un segundo acuífero, una nueva fuente de agua subterránea en el Valle de México que fue anunciada hace una década. El hecho de que esté a gran profundidad significa que es agua muy vieja. De hecho, para el pozo San Lorenzo Tezonco estimamos alrededor de 15,000 años de edad. En otros pozos, en el Santa Catarina, si no mal recuerdo, estimábamos entre 5,000 y 8,000 años de edad. ¿Qué significa esto? Que no es agua que se renueva cada año. Exploraciones realizadas tras los sismos del 85 permitieron inferir la existencia de un acuífero. Durante la administración de Miguel Mancera, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México emprendió un programa de exploración del acuífero profundo a través de 5 pozos, donde participaron investigadores del Instituto de Geología de la UNAM y que determinaron la viabilidad de 2 pozos. La perforación del pozo de San Lorenzo Tezonco arrancó en 2011 con una duración de 18 meses y hasta enero de 2013 se realizó la extracción de agua y evaluación de su calidad, por lo que desde entonces opera con una extracción de 100 litros por segundo. En 2017 entró en operación un segundo pozo profundo, el Santa Catarina 3, con una producción de 40 litros por segundo. El extraer agua de mayor profundidad y que sea agua más vieja implica que es agua que ha tenido mayor oportunidad, mayor tiempo de interactuar con la roca. Esa interacción con la roca puede en algunos casos originar que sea agua que no sea apta para consumo humano o que tenga ciertos problemas. El almacenamiento del sistema Cutzamala agoniza al tiempo que el principal acuífero del Valle de México está sobreexplotado. El sistema de aguas opera cerca de 900 pozos que extraen agua entre 200 y 500 metros de profundidad que han generado serios problemas de hundimientos de hasta 14 centímetros en algunas zonas. En su tiempo, Ramón Aguirre sostuvo que la explotación del acuífero profundo no generará más hundimientos, pero eso no ha sido demostrado. Supongamos que sacamos agua a 1000 metros de profundidad aquí en la Ciudad de México. Todavía no tenemos elementos suficientes para responder la pregunta, bueno, ¿eso nos va a afectar y nos va a causar también hundimientos en la superficie? Porque eso es posible. Con dron de Alejandro Vargas e imágenes de Erika Vázquez, para Milenio Noticias, Fanny Miranda. Hace 2 semanas en este espacio, Eunice Rendón, nuestra colaboradora en temas migratorios, hizo un llamado a la CNDH para que ya presentara los resultados de su evaluación a las estaciones migratorias. Me acompaña para hablar al respecto Eunice Rendón, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Alejandro? Buenas noches. El viernes ya, 2 semanas después de este llamado que hicimos por acá, ya hay resultados.
¿Qué detectas que es lo más importante de lo que presentó la CNDH? Bueno, creo que lo más importante es que haya presentado el informe, eso hay que agradecerlo, hay que reconocerlo, y qué bueno que aunque haya sido 7 meses después se haya presentado este informe, al menos un poquito antes de que se cumpla el año de pues la tragedia de Ciudad Juárez. El informe tiene varias partes, Alejandro. En una habla acerca pues de esta información que levantó en las estaciones migratorias, que tiene ahí una limitación, que es que hizo este estudio sin personas dentro de las estaciones. Entonces, obviamente, eso tiene sus limitaciones, y creo que si se hace un segundo levantamiento tendría que ser también con personas dentro de las mismas. También otro pedazo reporta entrevistas que ellos han tenido como Comisión Nacional de Derechos Humanos con migrantes en distintas estaciones, y asimismo también muestran las 15 recomendaciones que han hecho durante este periodo, digamos, de la CNDH, ¿no? En los últimos años han hecho 15 recomendaciones y las muestran en este informe. Según el mismo informe, pues las calificaciones son en general bajas, ¿no? Las que ¿Reprobados? Reprobados, algunos con 6, con sí, creo que hay hasta 7, ¿no? Dependiendo, pero bueno, son bajas. Y bueno, hay necesidades desde temas de infraestructura hasta otras cuestiones de salud, por ejemplo, acceso a la salud, a la defensoría también pública, e incluso ellos recomiendan que la Comisión Mexicana para el Refugio esté también ahí cercana de forma permanente para aquellos que quieran esta condición. Mencionan el tema de las 36 horas, que eso también lo hemos dicho en este espacio. Sin embargo, ahí sí creo que se tiene que hacer un apunte, es decir, lo que nosotros hemos visto ya en el día a día, porque ya están 36 horas desde que ya pasó, no sobrepasa eso. No, ya desde que pasó la Ciudad Juárez, ya en la práctica sí lo implementa el instituto. Sin embargo, para algunas personas no es suficiente. ¿Para quiénes? Para los que son víctimas de violencia, trata, para los que están buscando ahora sí que la figura del refugio. Entonces, ahí habría que hacer una condición distinta. Que requieren la protección. Exacto. No es que se queden encerrados como una cárcel, sino que requieren estar protegidos. Exacto, entonces a lo mejor se puede hacer un método alternativo, pero sí un seguimiento distinto a las 36 horas para esas personas, porque de otra forma está complicado ya en la práctica. Y otra cuestión importante sería el seguimiento de este estudio, porque el instituto en estos 5 o 6 meses pues ya hizo algunos cambios, ya transformó parte de las estaciones, ya hay al menos 7 protocolos guiados por la Cruz Roja Internacional. Ya se han hecho cosas en el camino, ¿no? Digamos. Hay que una capacitación que la misma Comisión Nacional está impulsando. Entonces, bueno, yo creo que habría que hacer un nuevo informe. O actualizar actualizar y que fuera periódico. Creo que eso es lo que me parece importante. Y por último, un compromiso de la Comisión que sea permanente. ¿Por qué no hay una vigilancia de prevención y que sea permanente? Porque eso lo ofreció el instituto y dijo que sí la Comisión. Entonces, creo que esa medida sería importante, como lo hacen, por ejemplo, con el sistema penitenciario, cada la año, tercera visitador. Bien, pues Eunice, damos seguimiento a esto, que se cumplan las recomendaciones y también que se actualice ya la revisión que hizo la CNDH a casi un año de lo ocurrido, ese incendio terrible que dejó 40 muertos en Ciudad Juárez. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Buenas noches. Gracias, Eunice Rendón. Con una operación que dejó alrededor de 100 palestinos muertos en Rafah, en el sur de Gaza, Israel liberó a 2 rehenes, Luis Norberto Har y Fernando Marman, quienes habían sido secuestrados desde el 7 de octubre del 2023. Clara Marman, la hermana de Fernando y pareja de Luis, contó a Milenio hace algunas semanas cómo fue vivir en cautiverio. Ella fue de las primeras liberadas de esa misma familia. Después de 128 días de cautiverio, Norberto Har y Fernando Marman, de 70 y 61 años, fueron rescatados este lunes en una compleja operación en la localidad de Rafah, al sur de la Franja de Gaza, que dejó entre 50 y 100 palestinos muertos. Har y Marman, de doble nacionalidad, argentina e israelí, fueron secuestrados por Hamás el 7 de octubre de 2023 en el kibutz Nir Yitzhak, junto a 3 mujeres de su familia, quienes fueron liberadas en noviembre en un intercambio por presos palestinos. Una de ellas, Clara Marman, hermana de Fernando y pareja de Luis, describió para las cámaras de Milenio cómo fue vivir en cautiverio. Hubo 60 casas que intentaron entrar dentro del kibutz y que rompieron cosas y dieron vuelta a todo y saquearon y robaron cosas, pero de la única casa de Nir Yitzhak que sacaron secuestrados fue mi casa. Nosotros 5 nos subieron a nosotros, que nos dijeron que subamos al mismo vehículo. Por suerte, eso es lo que nos hizo estar juntos. Después, en cautiverio, 53 días. Digamos que el cautiverio no es algo
agradable, donde te privan de la libertad de poder hacer lo que quieras hacer en el momento que lo quieras, y el tiempo, las sensaciones fueron difíciles porque el tiempo no pasa, se hace eterno, cada segundo, cada minuto, cada hora. Tengo tratamiento también físico, también masajes, también fisioterapia, también psicóloga, todo eso ayuda. Todavía, por supuesto, que no volví a mí misma como tiene que ser. Bibi Netanyahu está en las manos de él. Nosotros estuvimos en las manos de él el 7 de octubre. Nos sentíamos que estábamos seguros, que estaba en mi casa, en mi país, que estaba protegida. En ese momento no pudo cuidarnos a nosotros, es o sacarlos ahora o perder la vida de todos los rehenes que están allá. Después del rescate, Har y Marman fueron atendidos en un hospital de Ramat Gan, en el centro de Israel, donde pudieron reencontrarse con sus familiares. Con imágenes de Hugo Armando López, Milenio Noticias. Gracias a Ana Ruiz. La ofensiva israelí en Rafah trae buenas noticias como la liberación de los 2 argentino-israelíes, pero también una fuerte condena internacional por más de 100 muertos en Gaza. Estados Unidos, principal aliado de Israel, se ha mostrado contrario a una invasión terrestre en esa frontera con Egipto ante el temor de que se convierta en un desastre. Por su parte, Egipto amenaza con suspender el tratado de paz con Israel si Tel Aviv envía fuerzas a Rafah, al sur de Gaza, donde se refugian 1.5 millones de personas y que es el único punto abierto para la ayuda humanitaria. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, rechaza las advertencias, asegura que está listo para tomar el último bastión de Hamás. La tarde de este lunes, desde la Casa Blanca, donde se reunieron el presidente Joe Biden y el rey Abdalá II de Jordania, lanzaron un nuevo llamado de alto al fuego en Gaza. Pero la tensión crece y, de acuerdo con reportes de la cadena NBC en Estados Unidos, el presidente de ese país, Joe Biden, estaría muy molesto con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y en conversaciones privadas ya se habría referido a él como un idiota o un imbécil, le ha dicho asshole. Pausa, volvemos. Minely Ataide, muy buenas noches. ¿Cuáles son tus apuntes del Super Bowl? Muy buenas noches, Alejandro. Un Super Bowl de muchas emociones, eso sí, no se esperaba de esta manera. De hecho, los 49 no supieron redondear la noche, lo tenían y bueno, al final los Jefes de Kansas City consiguieron su tercer campeonato en 5 años, el cuarto en su historia. Fue el segundo Super Bowl, de hecho, que se define en tiempo extra, y es que luego del tiempo regular ambos equipos terminaron empatados a 19. Al final, Kansas City comandó una ofensiva de 75 yardas, Alex, que terminó en un pase para Hartman dentro de la yarda 5 para así sacar el triunfo. Gran actuación, por supuesto, del quarterback Patrick Mahomes, quien se llevó el MVP con 333 yardas, 2 anotaciones, una intercepción y 66 yardas por tierra. El tercer Super Bowl que conquista Mahomes junto al coach Andy Reid. Se habla mucho ya de lo que pueden hacer juntos y, por supuesto, si será o no, pues la referencia para seguir los pasos de Tom Brady, en este caso Patrick Mahomes. Recordemos que Brady conquistó 7 Super Bowls, así es que todavía le faltan 4, Alex, todavía tiene 28 años, eso sí, seguramente tendrá una larga carrera por delante y exitosa por lo que hemos visto hasta hoy. Y hubo un momento, eso sí, de mucha tensión, justo cuando Travis Kelce le grita y jala a Andy Reid. El coach al final, eso sí, dijo, me agarró desbalanceado, no lo estaba viendo, él no sabía que me iba a mover tanto, después vino y me dio un abrazo, así es que minimizan este momento del que mucho se habló. Y después, eso sí, ya de conseguir el Vince Lombardi, Patrick Mahomes visitó Disney como dicta la tradición, así es que esto es lo último que ha pasado justo alrededor de los Jefes de Kansas City, que el miércoles se espera tengan el festejo en la ciudad y veremos cuántos millones de personas pues reúnen. Y Alex, cambiamos rápidamente de tema porque bueno, eso sí, ya que hablamos de fútbol americano, vamos a presentar esta historia de mi compañero Edson Barrera sobre el programa de reinserción social del Reclusorio Norte a través del fútbol americano. Vamos a verlo.
Personas privadas de la libertad de diferentes penitenciarías de la Ciudad de México se quitaron el uniforme beige para portar el jersey blanco del equipo Legionarios y enfrentarse a los Tigres de Bengala, integrado por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El Reclusorio Preventivo Varonil Norte fue sede de la segunda edición del Tazón Humanista, que tiene como objetivo ayudar a la reinserción social a través del deporte. Porque nosotros creemos en la gente, no creemos en la neutralización de la gente. Creemos en que la gente puede cambiar, creemos en que la gente puede siempre aspirar a más. El Tazón Humanista permite ver cómo el deporte tiene la capacidad de trascender barreras y construir puentes hacia una comprensión más profunda del proceso de reinserción social. Acompañado por sus familias, los dos equipos dejaron todo en la cancha, pero fueron los Legionarios quienes se llevaron el triunfo, derrotando 36-0 a los Tigres de Bengala. El Chucky, como prefiere ser nombrado, jugador de Legionarios, aseguró sentirse orgulloso de pertenecer a la selección y menciona cómo este programa le ayuda en su proceso. Principalmente me motiva mi familia, mis hijos, mi madre, mi padre, porque al final del día nosotros trabajamos con la familia, es parte del proceso. Y obviamente tener una reinserción social, poder tener un pensamiento claro y fuera de todo este sistema en el que vivimos diario. Con imágenes de Gustavo Bermúdez, para Milenio Noticias, Edson Barrera. Muy bien, Mine, pues del Super Bowl de Las Vegas al Supertazón Humanista en el Reclusorio Norte, gran trabajo de Edson Barrera. Así es, Alex, seguramente, tendremos más de estas historias y las estaremos contando. Perfecto, gracias, Mine. Buenas noches. Gracias a Mine Leteidi, gracias a ustedes por habernos acompañado, con esto nos despedimos, tendremos mañana algo nuevo que contarle a las 22 horas.